El silencio que grita. ¿Alguna vez has sentido que el silencio puede ser pesado? No me refiero a esa calma tranquila de una tarde soleada, ni al silencio relajante antes de dormir. Hablo de ese silencio. El que te oprime el pecho, el que hace que tus oídos zumban y que te hace sentir observado. Ese silencio que no debería existir, pero existe. Y hoy te voy a contar la historia de cómo descubrí que el silencio no es silencio. El silencio grita. Todo comenzó cuando leí un hilo perdido en un foro olvidado de internet. Alguien hablaba del fenómeno Tao. Decían que en ciertos lugares, en momentos exactos, el mundo se apaga. No es que baje el volumen, es que el sonido simplemente deja de existir. Como si alguien hubiera presionado el botón de mute en la realidad. La teoría decía algo escalofriante. Nuestros oídos están limitados. Solo captamos una fracción mínima de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Pero cuando el mundo exterior calla por completo, cuando se produce ese vacío absoluto, las barreras se rompen. Y es entonces cuando podemos escuchar lo que siempre ha estado ahí, gritando en una frecuencia que nuestro cerebro interpreta como dolor, como locura, como verdad. Yo pensé que era solo otra teoría conspirativa más. Hasta que me pasó. Estaba en mi casa, era de noche. Una noche normal, con los sonidos habituales. El tráfico a lo lejos, el viento golpeando las ventanas, el zumbido constante del refrigerador. Sonidos que ni siquiera notas hasta que desaparecen. De repente, fue como si el mundo se hubiera tragado el aire. El tráfico se cortó de golpe. El viento se detuvo. El zumbido de la nevera, simplemente se fue. Me quedé congelado. Miré a mi alrededor. Todo estaba igual, las luces encendidas, las cosas en su lugar, pero había algo diferente en el aire. Era denso. Era pesado. Sentí una presión inmediata en los oídos, como cuando bajas en avión muy rápido, pero 1000 veces peor. Me tapé los oídos con las manos, pensando que era un problema médico, que me había explotado un tímpano o algo así. Pero no. El silencio seguía ahí. No era que yo hubiera dejado de oír, es que el sonido había muerto. Y entonces empezó. No fue un sonido externo. No vino de la puerta, ni del techo, ni de afuera. Vino de dentro. De mi cabeza. Al principio fue como un zumbido muy agudo, casi imperceptible, pero que crecía segundo a segundo. No era un ruido cualquiera. Era una llamada. Era como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, superpuestas, en un idioma que no existe, pero que mi cerebro intentaba descifrar desesperadamente. Me arrodillé en el suelo, sudando frío, con las manos en la cabeza gritando por favor, para. Pero no podía salir de mi boca ningún sonido. Yo intentaba gritar y sentía la garganta cerrarse. El miedo era indescriptible. No era miedo a que hubiera un fantasma o un asesino. Era un terror primario, instintivo, como si mi cuerpo supiera que estaba escuchando algo que ningún ser humano debería escuchar jamás. Las voces se volvieron más claras. No decían palabras, pero transmitían sensaciones. Sentí tristeza. Una tristeza infinita, antigua, que dolía en los huesos. Sentí ira. Sentí hambre. Y luego, sentí ojos. Sentí que algo me miraba. Algo que estaba justo frente a mí, aunque no podía verlo. Algo que había estado esperando ese silencio para hablarme. Estamos aquí, parecían decir. Siempre hemos estado aquí. El sonido cambió de tono. Se convirtió en un grito. Un grito ensordecedor, desgarrador, que no llegaba a mis oídos sino que atravesaba mi alma. Era el grito de todo lo que está oculto, de todo lo que hemos olvidado, de todo lo que habita en los planos que no vemos. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Rebosante de presencia. El silencio grita porque está vivo. Grita porque quiere salir. Grita porque nos está llamando. Recuerdo que mis ojos empezaron a ver borroso. Vi formas. Sombras que no tenían cuerpo, que se movían en las esquinas de mi visión, danzando al ritmo de ese grito mental. Sentí que me desintegraba, que mi mente se fragmentaba como vidrio roto. No podía más. Sentí que iba a morir, que mi cerebro no podía soportar tanta información, tanto terror puro. Y entonces, así como llegó, se fue. Un estallido de sonido me golpeó de vuelta. El tráfico, el viento, el ruido de la nevera. Todo volvió a la vez, como una explosión. Me quedé tirado en el suelo, temblando, llorando sin poder controlarlo. Me dolía todo el cuerpo. Me miré las manos y estaban temblando violentamente. Había durado quizás un minuto, pero para mí fueron horas. Horas en el infierno.
Fui corriendo a la computadora, quería borrar todo, quería olvidar lo que leí. Pero cuando abrí el navegador, encontré algo que me heló la sangre más que el grito en mi cabeza. En el foro donde leí por primera vez del fenómeno Tau, había un nuevo mensaje. Se había publicado justo en el minuto exacto en que el silencio comenzó en mi casa. Y decía, ¿lo escuchaste ahora? Ahora ya sabe que existes. Ahora ya sabe que puedes oírlo. Y el silencio, nunca termina de verdad. Solo está esperando a volver a gritar. Hoy intento vivir con normalidad. Pero ya no es lo mismo. Cada vez que hay un momento de calma, cada vez que se apagan las luces o el ruido ambiente baja, me paralizó. Porque sé la verdad. El silencio no es paz. El silencio es una línea telefónica abierta. Y al otro lado, siempre están hablando. Siempre están gritando. Así que la próxima vez que estés en una habitación y de repente todo se calle, no te relajes. No mires alrededor. Tapa tus oídos y reza para que no te reconozcan. Porque créeme cuando te digo, el silencio grita, y ahora tú también lo puedes oír.